Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez hablando con alguien que está del otro lado del charco, como decimos, Jorge Fernández Díaz. Jorge, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Pues muy bien, padre Javier, muchas gracias por contar conmigo y tener la oportunidad. Para mí es una gracia y un honor de poder tener esta conversación en el marco de esa colaboración suya, Que No Te La Cuenten, de la que soy un buen seguidor. Bueno, lo lamento. Bueno, me refiero a que sigo con interés, no porque yo sea bueno. Entiendo. Bueno, con Jorge tenemos varios amigos en común o algunos cómplices también, como siempre nos dice mi amigo Javier Paredes, ¿no? Que usted más que un amigo tiene un cómplice y varias personas conocidas en común, ¿no? Y también yo sigo sus trabajos, sobre todo sus conferencias, las clases, por decirlo así, cuasi entrevistas que he tenido justamente con Javier Paredes en Marcando el Norte, como dice Javier. Así que bueno, y gracias a la hermana María de las Salles y otros amigos laicos también en España, es que finalmente logramos hacer esta conversación. Carme a Así- Castelnou. Exactamente. Voy a hacer una presentación breve para que aquellas personas que no lo conozcan a don Jorge. Él nació en 1950, el último año en que se declaró el último dogma mariano, la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Así que hagan el cálculo, tiene 70 y casi por 71 años. Es ingeniero industrial y por el tema que vamos a tocar ahora, capaz que a alguno le resulta un poco extraño, ¿no? Pero es un hombre que se ha dedicado a la cosa pública, ¿no? 40 años dedicado a la vida política activa en su España natal, ¿no? Ha sido diputado en las Cortes durante 9 legislaturas seguidas, una después de otra. También diputado por Barcelona y también ha sido senador. Y quizás el cargo más importante que ha tenido en la cosa pública, siempre lo digo, ha llegado a ser ministro del Interior de España, ¿no? O sea, un cargo muy, pero muy, muy importante. Por eso, la primera pregunta casi obligada, muy brevemente, pero para más o menos, porque alguien se puede preguntar, bueno, ¿cómo puede ser que un hombre dedicado a la política toda su vida ahora nos venga a hablar de el fin de los tiempos y las apariciones marianas? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues entiendo perfectamente la pregunta, padre Javier. Bueno, me pasó algo que es muy común. Yo tuve también mi personal proceso de conversión. En mi caso no fue un proceso del ateísmo, ¿no? a la fe, ¿no? Sino que yo soy de una generación y efectivamente nacido en España, pues en medio de una familia católica y por tanto, pues sería difícil que, dados mis orígenes y mi familia, pues hubiera sido ateo, ¿no? Lo que yo me defino ahora perfectamente, era pues una especie que ahora abunda mucho y a la que yo he pertenecido durante muchos años, que es pues un católico, en mi caso, sociológico, católico cultural, ¿no? Es decir, vivir una fe, pues eso, más sociológica y cultural que una fe encarnada, vivida plenamente, ¿no? Bueno, y yo tuve, pues, efectivamente, un proceso de conversión que yo, pues, si hubiera de calificar entre los dos paradigmas que existen, ¿no? Básicamente, y usted me corrige, padre Javier, por supuesto, ¿no? Entre el paulino, ¿no? La caída del caballo de Saulo de Tarso o el agustiniano, pues se asemeja más al paradigma agustiniano, ¿no? Que además comenzó curiosamente en la ciudad de Las Vegas, y concretamente en enero del año 1991. En mí desde el primer momento hacen eco esas palabras que usted conoce, sin duda, de San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y yo digo, donde abundó el pecado en mí y en Las Vegas, sobreabundó la gracia. En enero del año 1991, yo, en el marco de una visita oficial, fui invitado a un programa que en Estados Unidos, con varios países, socios, amigos, aliados, entre ellos España. Es un programa para lo que ellos llaman líderes de futuro, que los destinatarios han de tener un máximo de 40 años, pues del ámbito político, del ámbito económico, etcétera. Pues a mí me seleccionaron, ¿no?
que me lo habían concedido y yo por razones diversas, como el programa es una estancia muy completa en Estados Unidos de 3 semanas a un mes, nunca acababa de encontrar el momento, ¿no? Y ya cuando llegó el año 90, que iba a empezar el 91, que yo iba a cumplir 41 años, pues me dijeron por favor que lo hiciera o sí, porque si no, pues no podría hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el mes de enero, que en España, según la Constitución y el reglamento de las Cortes, es periodo no ordinario de sesiones, que no de vacaciones, pues aproveché el mes de enero para ir para Estados Unidos. O sea que yo no estaba allí de vacaciones o una visita privada, sino que estaba oficialmente invitado, ¿no?, en el marco de ese programa, que además aprovechaba los fines de semana pues para llevarte a lugares turísticos o de interés ese fin de semana, como yo había ido desde Washington D.C. a San Francisco y luego a Sacramento, y tenía que ir para Tucson, Arizona, después a Lincoln, Nebraska, etcétera, ¿no? Pues el fin de semana una de las opciones que me ofrecieron fue conocer el Gran Cañón del Colorado, pernoctando en Las Vegas, ¿no? Y allí fue donde comenzó mi proceso de conversión, que yo me hice rogar, ¿eh? Duró 7 años. Wow. Sin yo tener formación, pues, en fin, especialmente intensa, debo reconocer que ya tuve que decidirme, o lo tomas o lo dejas. Entendí lo que era la voluntad de Dios en relación conmigo, sobre eso ya no tenía ninguna duda, que el Señor me había venido a decir, bueno, mira, hasta aquí hemos llegado, Jorge, ¿eh? O como se dice en catalán, o caixa o faixa, ¿eh? O sea, o caja o faja. Era una expresión militar que se decía, cuando alguien se pronunciaba un pronunciamiento militar, decía, si triunfas, la faja de general, y si fracasas, la caja, el ataúd, ¿no? O caixa o faixa, ¿no? Y bueno, pues y resultó ser que era el segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia, ¿no? Que yo no lo sabía entonces. Pero efectivamente yo soy muy providencialista y después, a partir de ese momento, mi vida pues tuvo un cambio en el ámbito político, siempre en el ámbito político, muy intenso, y precisamente, ya me callo, Padre Javier, viví de manera especialmente próxima, porque me invitaron a ello, pues el participar en la comisión que con sede en el Senado italiano tenía por objeto proponer al Papa Juan Pablo II, en el marco del gran jubileo del año 2000, la proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de los políticos y los gobernantes, ¿no? Y así fue, ¿no? Bueno, esta es mi breve historia. Yo identifiqué mi conversión con el día, con la fecha en la que, contra lo que era mi voluntad anterior, pues entendí que era la voluntad de Dios y gracias a Dios pues me sometí a su voluntad, era pedir mi incorporación como supernumerario al Opus Dei. Mire cómo son los caminos de Dios para cada uno, ¿no? Bueno, con Jorge queríamos conversar, como decía el título de esta conversación, entrevista, sobre el fin de los tiempos y las apariciones marianas, un tema que le ha estudiado mucho y sigue todavía estudiando. Bueno. Pero para ser bien pedagógicos, primero hay que tratar de definir bien qué entendemos por fin de los tiempos. Entonces, pregunta elemental, sencilla. A ver, don Jorge, ¿el fin de los tiempos es el fin del mundo? ¿Es equivalente, sí o no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo me enteré de esto a raíz de mi conversión, como es evidente. O sea, yo formaba parte del gran pelotón, de la inmensa mayoría, como usted sabe perfectamente, de personas, y por supuesto católicos, ¿no? Uh-huh. Que confunden el fin de los tiempos con el fin del mundo. Yo formaba parte de ellos. El fin de los tiempos, por decirlo de una manera muy sencilla, yo creo que podríamos definir el fin de los tiempos como el fin de un tiempo determinado, y concretamente del que estamos viviendo nosotros, y que comenzó en la cruz con la muerte y pasión y muerte del Señor en la cruz y su subsiguiente resurrección, es decir, cuando consuma en la cruz la redención del género humano. En la Sagrada Escritura se lee pues, que en la llegada a la plenitud de los tiempos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, el Verbo, se encarnará en el seno virginal de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, aquello era la plenitud de los tiempos, ¿no? Y a partir de entonces ahora han pasado pues 2000 años prácticamente de historia ya de la Iglesia, y ahora está el fin de los tiempos se podría asimilar
al final del tiempo previsto en los designios de providencia de Dios para que los gentiles, es decir, los no judíos, por tanto nosotros, entre otros muchos, ¿no?, los no judíos, pues nos convirtamos. Fin de los tiempos. El fin del mundo, pues evidentemente se concreta con la segunda y definitiva venida de Jesucristo, vuelta de Jesucristo a la tierra, glorioso, para juzgar a vivos y muertos, y por tanto ese, en fin, es el fin de este mundo, y ya comienza la vida eterna, que en el credo de nuestra fe decimos: creo en la vida perdurable, en la vida eterna, amén, ¿no? Pues empieza la vida eterna cuando se cumple el fin de este mundo, mediando la venida del Señor glorioso para juzgar a vivos y muertos, la resurrección de la carne, etcétera, cielo, infierno o purgatorio, según hayamos o no aprobado el examen de fin de curso. Exacto. O sea, que entonces hay un fin del mundo, un fin, el final, al final, ¿no? Y un fin de los tiempos que son entonces distintos. Uno es entonces el de así como fue el tiempo de los judíos, ¿no? Digamos, el Antiguo Testamento, hasta que el pueblo de Israel, el pueblo prometido, el de las promesas, renegó de esas promesas, entonces comenzó ahora el tiempo de los gentiles o de los que no venían del mundo judaico. Bueno, y entonces lo que está planteando es que el fin de los tiempos, como se lo conoce habitualmente, es una etapa de esto que somos nosotros los conversos, digamos que venimos del paganismo, ¿no? De lo que fuere. Un español venía de la provincia hispánica hasta que Santiago el Mayor fue a predicar, digamos, ¿no? Entonces recibió así la fe. Bueno, y entonces venimos conversando del fin de los tiempos y lo que la Virgen Santísima ha venido prediciendo, ¿no? O profetizando en sus apariciones. Es bueno también hacer una distinción, me parece importante, que de las apariciones marianas, algunas están 100% aprobadas o recomendadas, lo que fuera, y otras son apariciones llamadas privadas, ¿no? Uno puede hacer esa pequeña distinción para los televidentes, para que entiendan la diferencia que hay entre la Virgen de Fátima, por ejemplo, o la Virgen de Lourdes, y la aparición de una Virgen que todavía la Iglesia no se ha expedido de modo oficial. ¿Se puede hacer esa distinción? Sí, sí, por supuesto. No solo se puede, sino creo que se debe hacer esa distinción, ¿no? Por resumirlo mucho, como usted sabe, la Iglesia, en relación con esos hechos, esas manifestaciones, por tener caracteres no ordinarios, aparentemente no naturales, pues bueno, pues merecen que la Iglesia, previa a las investigaciones correspondientes, se pronuncie en relación a si son ciertas o vienen del demonio o son fruto de imaginación de los humanos, etcétera, ¿no? Y la calificación de la Iglesia se concreta en 3 sentencias. Una que dice: consta la sobrenaturalidad, es decir, previos todos los resultandos y considerandos del fallo, ¿no? Pues consta la sobrenaturalidad. Ese sería el aprobado. Como usted dice, pues eso sería, para entendernos, desde la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, hasta la Virgen en Lourdes, la Inmaculada Concepción, la Virgen de Fátima y tantas otras. Pero esas 3, que duda cabe que están, si podemos hablar así, en el cuadro de honor de las revelaciones y de las apariciones marianas, junto a la Virgen del Pilar. Esa está fuera del escalafón. Lo digo porque usted ha aludido a la Hispania romana y a Santiago. O sea, todas las apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia, es decir, consta de sobrenaturalidad, consta la sobrenaturalidad. Sello de garantía, aprobado, ¿no? Todas han sido después de la asunción gloriosa de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Salvo la conocida como Virgen del Pilar, que en carne mortal, como cantan los aragoneses con legítimo orgullo, la Virgen vino a Zaragoza. Zaragoza, ciudad de España, y en aquel momento la Hispania romana. Estamos hablando del año 40 y concretamente del día 2 de enero. Oiga, y el vidente, para entendernos, no era cualquiera, era nada menos que Santiago el Mayor, hermano de Juan y a su vez ambos hijos del Cebedeo. Como decía aquel, Pedro, Santiago y Juan eran el núcleo duro de Jesús, ¿no? Y por tanto no era cualquiera el discípulo del Señor
el que había ido a evangelizar a la entonces Hispania romana, ¿no? Y precisamente para fortalecer en esa labor, en esa misión evangelizadora apostólica del apóstol Santiago, pues la Virgen, nada más y nada menos que en carne mortal, se presume que sería en bilocación, ¿no? Pero acompañada de un gran coro de ángeles, etcétera, pues se le apareció el día 2 de enero del año 40 a orillas del río Ebro al apóstol Santiago. Bueno, perdón por la digresión. Entonces, consta la sobrenaturalidad. Contrario, consta la no sobrenaturalidad, sería suspenso, rechazada. Entonces, consta la no sobrenaturalidad. Y en no pocas ocasiones, yo diría que en la mayoría de ocasiones, pues se pasa por un periodo intermedio, en el que es una especie de dilata, ¿no? De wait and see, esperar y ver, y que dice, entre el consta la sobrenaturalidad y consta la no sobrenaturalidad, un estadio intermedio que es no consta. No consta. Es decir, no tenemos, la Iglesia considera que no tiene suficientes elementos de juicio para adoptar un pronunciamiento definitivo, en favor o en contra. Bien. Entonces, bueno, pues ahí están muchísimas, para decir una muy importante que todos seguro que conocen, Medjugorje. Medjugorje se encuentra en ese estado, por ejemplo, y en fin, y los frutos de santidad y de gloria a Dios que ha dado y está dando Medjugorje, pues están fuera de toda consideración. No sé si puedo decir, padre Javier, que hoy hace 40 años, día por día, de la primera manifestación de la Gospa de la Virgen en Medjugorje. Se apareció por primera vez el 24 de junio de 1981, pero sabe que el primer día no hablaron porque, como suele ser habitual en esos casos, los instrumentos, los niños, las niñas les asustan y se van. Y fue al día siguiente, tal día como hoy, hace 40 años, que se apareció la Virgen en Medjugorje. Y todavía, después de 40 años, pues no hay un juicio definitivo de la Iglesia. Bien, es verdad que por sus obras los conoceréis y nadie tiene duda de que, pues, en fin, allí sin duda, más allá de, en fin, de si fue solo los primeros días y los primeros mensajes y después sigue apareciéndose cada día 25 de cada mes y da un mensaje, etcétera. Más allá de esos detalles que seguramente quedarán para la devoción y piedad de cada uno, pues lo cierto es que nadie duda de que, desde luego, en fin, la Virgen está muy presente en Medjugorje, ¿no? Si se me permite decirlo así. Sí, sí, sí. Vamos, que creo por ese ejemplo, porque es un ejemplo muy paradigmático de también la prudencia con la que la Iglesia se manifiesta en cuanto a, sobre todo, a probar, o sea, a reconocer como sobrenaturales pues, determinados hechos conocidos comúnmente por apariciones de la Virgen. Exacto, exacto. Las apariciones marianas, ¿no? Que tienen después una connotación con el fin de los tiempos, a la gente habitualmente le interesa mucho, y preguntan demasiado, ¿no? Y bueno, y padre, ¿qué es esto? Porque la última virgencita dijo tal cosa, entonces yo voy a tener que ponerme guardar una vela y meterme en la habitación y, bueno, de lo serio, de las cosas serias que hay a nivel... Yo claramente entiendo que hay cosas que fueron aprobadas por la Iglesia y otras que, como decíamos antes, que no constan, por lo tanto no tienen un origen sobrenatural, y otras que, que no constan, entonces todavía no se puede uno decir que tenga origen sobrenatural, y otras que consta que no es así, o sea, que es algo puramente de la sensibilidad humana o del demonio, o lo que fuera, digamos, ¿no? Porque también el demonio puede jugar con estas cosas, la gente tiene que saberlo esto, ¿no? O los respetos políticos y humanos también, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces ahora hablemos de aquello que sea de lo más seguro de las apariciones marianas respecto de esto que venimos hablando como el fin de los tiempos. ¿Qué nos puede decir? Bueno, hay una, como efectivamente las apariciones de la Virgen, todos entendemos que el sentido de ella. La Virgen es madre de la Iglesia, la Virgen es madre de Dios y es madre nuestra. Y como toda madre se preocupa de sus hijos, y no hay una madre pues que no quiera lo mejor para sus hijos y que esté dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance por el bien de sus hijos. Pues como nuestra madre, que es madre de Dios, madre de Jesucristo y madre nuestra, no va a querer lo mejor para nosotros. Y desde luego, desde el cielo, lo mejor para nosotros es finalizado
el curso terrenal de nuestra vida, pues que aprobemos la oposición, ¿no? Aprobemos el examen de fin de curso, aprobemos la carrera, que es que, en fin, vayamos al cielo. Para eso y por eso hemos sido creados por amor, porque Dios es amor y para el amor, y para participar eternamente de la compañía de la naturaleza de Dios, que es amor, ¿no? Entonces la Virgen lo que viene es como una embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del cielo, de Dios, pues viene para transmitir un mensaje que está contenido ya en la Sagrada Escritura, que la revelación pública terminó con el último libro del Nuevo Testamento, con el libro de Apocalipsis, como sabemos, cuando no viene a decir nada nuevo. Lo que sí viene es a iluminar determinados aspectos de la Sagrada Revelación, de la Sagrada Eucaristía, de la revelación pública, para poderlo vivir mejor en un momento determinado de la historia y de nuestras vidas, ¿no? Eso debe quedar claro, ¿verdad? Dejando claro eso, es evidente que hay apariciones que tienen una misión, podríamos denominar, más local y más puntual, y otras que trascienden el espacio y el tiempo. Por ejemplo, o que hablando a lo humano tienen más importancia. Nadie puede dudar de, por ejemplo, las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Claro. La Virgen de Guadalupe marca un antes y un después en la evangelización de América. Y el México actual, el México mestizo, del mestizaje, nace con la Virgen de Guadalupe. Y que desde 1521, que la conquista de México, Tenochtitlán, por Hernán Cortés y sus aliados, todas las tribus que vivían sometidas a los aztecas, ¿no? Pues hasta 1531, que viene la Virgen, han pasado 10 años, ha avanzado la evangelización, pero con muchas dificultades. Y que viene la Virgen de Guadalupe, oiga, y en los 10 años siguientes se producen 9 millones de conversiones en América, por ejemplo. Curiosamente, por cierto, aprovecho de curiosamente, casi coincidiendo, según algunos estudios que he tenido ocasión de ver, con las almas que se perdieron por la Iglesia Católica en esas fechas con ocasión del cisma protestante. Porque Lutero es 1517 y Guadalupe es 1531. Por tanto, entonces es curioso, como la antigua cristiandad, el cisma, la ruptura, oiga, y nace una nueva cristiandad, la cristiandad ulterior, la cristiandad de ultramar, con la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues es evidente que la importancia de la aparición de la Virgen pues, es indudable. Claro. O Fátima, es decir, la historia del siglo XX y aún del siglo XXI en el mundo, y muy especialmente, pero no solo en Europa, ni se entiende ni se explica si no es desde Fátima, y si no es metiendo la variable Fátima en el ordenador de la historia. Bueno, y así tantas otras. A diferencia de eso, pues hay, como digo, otras venidas de la Virgen con un sentido más local, más de... Corríjame usted, pero yo tengo entendido que reconocidas y documentadas por la Iglesia existen más de 2000 apariciones marianas, de todo rango, incluidas ahí, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Pues en los 8 siglos de Reconquista, pues tras la invasión de la península ibérica por el Islam, pues a medida que subían las tropas invasoras musulmanas, una cosa que se hacía con mucha frecuencia era ocultar, incluso enterrar imágenes para que no fueran profanadas. Curiosamente, a medida que fue progresando a lo largo de los siglos la Reconquista, pues emergían, se recuperaban en circunstancias, en no pocas ocasiones tan llamativas, que la fe, la devoción popular consideraron que había sido milagrosa, ¿no? Y muchos de esos procesos de las vírgenes recuperadas, pues dieron lugar a su expediente de investigación. Por ejemplo, la Virgen de Montserrat, en Barcelona, Cataluña, la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, pertenecen a ese tipo de imágenes vírgenes recuperadas. Digo para que se vea que no son cosas de menor cuantía, para si se me permite la expresión, ¿no? Bueno, el 80% de esas apariciones, pues en los 2 últimos siglos desde la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces, pues dicho todo lo cual, si venimos a apariciones de la Virgen especialmente vinculadas con los últimos tiempos. La Virgen siempre viene para pedir en esencia el ABC del Evangelio, de los Evangelios, que es oración, conversión, penitencia.
porque en definitiva es el ABC para conseguir la salvación del alma, que es lo que nos jugamos en esta vida, ¿no? Por tanto, conversión mediante la oración y la penitencia. Luego eso lo plasmará con mensajes concretos en función de las coordenadas de espacio y tiempo en que se aparezca, ¿no? Por tanto, que la Virgen haga especial hincapié en lo que llamamos los últimos tiempos. Si por últimos tiempos entendemos los tiempos en los que se va a jugar de manera muy especial y en medio de una particular tribulación la suerte de la humanidad, bueno, pues que la Virgen venga para advertirnos como madre, de que nos convirtamos, porque de lo contrario vamos a perder el alma. De lo contrario, el Padre eterno, pues porque el Padre eterno es misericordioso, por supuesto, pero también es justo. Y que, en fin, que si no va a castigar al mundo, pues me parece que es normal. A esos efectos a mí me parece importante, para no incurrir en lo que algunos llaman esa falsa misericordia, misericorditis, ¿no? Decir, oiga, Dios es misericordioso. Hombre, sí, pero Dios es justo también, ¿no? Y entonces es verdad que hablando a lo humano parecería que solo se desequilibra la balanza de la justicia con la misericordia, ¿de acuerdo? Pero es necesario también la justicia, ¿no? Digo que en Fátima la Virgen se aparece en lo que era entonces la Primera Guerra Mundial y está anunciando que si no hay conversión vendrá una Segunda Guerra mayor, lo que sería después la Segunda Guerra Mundial. La Virgen les dice que las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Claro. No es Dios el que castiga con la guerra. Somos los hombres, la humanidad, las que con nuestros pecados creamos pues, esas consecuencias, entre ellas la guerra, también entre ellas las epidemias, etcétera, etcétera, ¿no? La peste, por ejemplo, la historia está llena, ¿no? En la Edad Media y después epidemias famosas de peste, ¿no? Eso lo dice la Virgen en Fátima, ¿eh? Eso lo dice la Virgen. Las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Por tanto, plan A, conversión. Plan B, extraordinario. Si no hay conversión, bueno, pues una medida especialísima o una medida doble. Por una parte, la devoción de la comunión reparadora a los 5 primeros sábados de mes y por otra parte, sin perjuicio de esta, o sea, compatible y complementaria, que el Papa consagre Rusia a su Inmaculado Corazón en comunión con todos los obispos del mundo, ¿no? Cuando no se produjo ni una cosa ni la otra, en el periodo entre guerras, los felices 20, conversión no hubo precisamente, más bien parecería lo contrario, ¿no? Pues bueno, pues se produjo la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones y millones de personas, etcétera, etcétera. Entonces, anunciando que si no hay conversión vendrá un castigo de Dios a la humanidad, hay numerosísimas apariciones marianas. En algunas se enfatiza más esa dimensión profética que en otras, pero eso está más o menos explícitamente expresada por la Virgen, presente en casi todas las apariciones, porque es el papel que la providencia le ha atribuido a la Virgen como singular emisaria del cielo, ¿no? Estamos hablando de la Madre de Dios. Después de Dios, en sus 3 personas divinas, sí, claro. Pues, la Virgen. Y junto a ella San José. Pero en fin, luego ya los ángeles y los santos. Pero quiero decir, por debajo de Dios solo está la primera criatura humana, es la Virgen. Es Madre de Dios, es Madre nuestra. Evidentemente, pues la Virgen no quiere que la pasión de su Hijo, la sangre derramada con tanto sacrificio, con tanto dolor por parte de su Hijo, no sirva para nada, se malogre. La Virgen, lógicamente, igual que su Hijo, quiere que esa sangre derramada para nuestra salvación, pues efectivamente cumpla su cometido y no que por flaqueza, por debilidad, etcétera, etcétera, pues nos condenemos. Bien. La mayor o menor urgencia depende del momento y de las apariciones. Y hay una, perdone, padre Javier, ya me callo, hay una que sin duda usted sabe perfectamente que, definido por el Papa San Juan Pablo II, está en el corazón de las profecías marianas, que es la Salette. Francia, 1846. A partir de ahí... Ahí vamos. Entonces,
tenemos, estoy simplemente haciendo un resumen por si alguno se acopló recién a la conversación. Venimos hablando entonces de lo que es el fin de los tiempos, ¿no? Que no es el fin del mundo, por otro lado, de lo que son las apariciones marianas, entonces, las que son reconocidas y las que no son reconocidas, y aquellas que están como un stand-by en el medio todavía estudiándose. Y entonces tenemos algunas apariciones ya reconocidas, puntualmente hemos mencionado a la Virgen de Fátima, que para estos tiempos, ¿no? El fin de los tiempos, como dijimos al principio con don Jorge, para el tiempo de los que veníamos de la gentilidad del mundo pagano, la Virgen de Fátima, para todo el mundo bien conocida seguramente. Pasamos ahora entonces a una segunda aparición. Quiero ver el estatus que tenemos con el tema de la Virgen de la Salet, muy discutida, por cierto, con unos mensajes muy fuertes. Si podemos hacer una especie de resumen, Jorge, así la gente entiende qué fue no tanto qué fue lo que pasó en la Salet, fue la aparición a dos pastorcitos, como siempre humildes. Después tuvo una especie de lío, la vida, sobre todo de uno de ellos, el varoncito. Bueno, en fin. Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que se profetizaba respecto de esta aparición, concretamente de parte de la Virgen Santísima? Pues sí, efectivamente. Primero hay que decir, para poner en su contexto, que Francia, como sabemos, es la fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia, la conversión del rey de los francos Clodoveo. Aprovecho para recordar que España es la segunda, Recaredo, rey del reino visigodo del momento, en el marco del Tercer Concilio de Toledo, el 8 de mayo del año 586. Clodoveo, el día de Navidad del año 496 en la Catedral de Reims. Bueno, entonces, si hemos comentado desde el principio la dimensión maternal de la Virgen como Madre de Dios, también Madre de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, Madre nuestra. Bueno, pues me parece importante a esos efectos, pues en el marco de lo que estábamos hablando de la aparición de la Virgen en la Salet el 19 de septiembre del año 1846, que el demonio, consciente de la importancia que el reino de Francia tenía en los designios de la providencia, cuando el reino de Francia estaba próximo a desaparecer, pues suscitará un personaje tan extraordinario como Santa Juana de Arco. Uh-huh. Bien. Después, Dios, desde su eterno presente, que no hay pasado ni futuro para él, desde su eterno presente, sabe que va a venir lo que hoy conocemos como la Revolución Francesa. Uh-huh. Y presta una ayuda especial a la condición humana, y en ese caso en particular, y de manera especial, al Reino de Francia. Vendrá a pedir, como Sagrado Corazón de Jesús, a la vidente hoy Santa Margarita María Lacotte, la consagración del rey, que era el rey Sol Luis XIV, a su Sagrado Corazón, prometiendo bendecirle en sus empresas. Bueno, el rey Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI, pues atendieron la petición, y 100 años después, día por día, cayó la monarquía absoluta en Francia, l'Ancien Régime. Y se desencadenará la Revolución Francesa. Bien, 1789. La Revolución se llama francesa porque fue en Francia, evidentemente, pero no se limitó a Francia, como sabemos. Es decir, Francia marca un cambio de rasante en la historia, en la historia de la humanidad. Y de hecho, los derechos humanos, tal como los conocemos hoy, la democracia, etcétera, todo esto son frutos, como sabemos, de la Revolución Francesa. Bien, pero el cielo es leal a sus promesas, y la Virgen es la madre de la hija primogénita de la Iglesia, que es Francia. Y en el siglo XIX, inmediatamente después de la Revolución Francesa, no puede sorprender las mariofanías que se produjeron en Francia. Uh-huh. Empezando por la Rue du Bac en 1830, a continuación la que ahora estamos comentando y vamos a desarrollar un poco, 1846, en 1858 Lourdes, en 1871 Pontmain, en 1876 Pelvoisin. Es una teofanía, Padre Javier, la que se produce en Francia en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa. Una ayuda especialísima de la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, y por tanto que duda cabe con un amor de predilección especial por la hija primogénita de la Iglesia, que era Francia. Claro.
ese es un dato importante. Y la Virgen de la Salet se aparecerá ahí a esos dos niños, Melanie y Maximino, de 12 y 15 años de edad, pastores en los Alpes, cerca de Grenoble. Bueno, pues les y quejándose amargamente de las blasfemias que se cometen por parte de los hombres, ¿no? Que están maldiciendo continuamente el nombre de Dios, el nombre de la Virgen, y llorando por ello, llorando también del poco respeto que se hace al domingo como Día del Señor, ¿no? Y que si el único día que van a la iglesia los hombres es el domingo, los pocos que van, y que si van, todo esto lo dice allí, y que si van, pues es sin hacer ningún caso y estar ahí como estuvieran, dirá la Virgen, en un bar o una cafetería, ¿no? Diríamos hoy, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, la Virgen aparece con los símbolos, con un collar que tiene en un extremo pues un martillo y en otro lugar el otro símbolo de la pasión, y llorosa, muy quejosa. Y la Virgen advertirá de los pecados que están cometiendo los hombres y, en consecuencia, de los riesgos a los que se están exponiendo. No amenazando, la Virgen no amenaza, en todo caso advierte, previene. No es amenazar, decir que vas corriendo y que si no cambias de dirección te vas a precipitar por el barranco que hay a continuación. Al contrario, te está advirtiendo, no sigáis, hijos míos, por ese camino que lleva a la perdición. Hará Maximino y Melanie. Se les aparece solo la Virgen el 19 de septiembre de 1846, ¿no? El obispo de la diócesis, 5 años después, las reconocerá. Y ya está reinando en la Iglesia el Papa, hoy beato Pío IX, que seguirá muy de cerca y muy atentamente los mensajes que después la Virgen les irá dando a los dos videntes, a Melanie y Maximino, ¿no? Que tendrán una vida muy agitada. Maximino pues morirá muy jovencito, con 36 años, y una vida con muchas contradicciones. Melanie morirá ya pasados los 70 años, pero también con muchas contradicciones y con lo que se considera el don de profecía, porque escribió y no pocos de esos escritos se le enviaron al Papa a petición suya por medio del obispo correspondiente, mensajes que hoy denominaríamos apocalípticos y propios de la escatología de los últimos tiempos. Amenazas de guerras, amenazas muy especialmente en el ámbito europeo, ¿no? Uh-huh. Afectaban de manera muy especial a países de claras y rotundas raíces cristianas. Francia, Italia, España. El francés peleará con el francés, el italiano con el italiano, el español con español. Bueno, lo cierto es que todo eso se cumplió al pie de la letra, ¿eh? Claro. Porque estamos hablando de 1846, en 1871 es la guerra franco-prusiana, ¿eh? Y en 1914 la guerra del 14 y el 39 la guerra del 39. Y Francia, vaya que si purgó los pecados que la Virgen le había dicho que tendría que purgar si no había una conversión, ¿no? Uh-huh. Y se aludirá también a la persecución de la Iglesia y tribulaciones para la Iglesia, para la humanidad en general y para la Iglesia en particular y el Papa, si no se producían esas conversiones, ¿eh? También mensajes apocalípticos, ¿no? Marsella será enterrada por las aguas, París incendiada, en fin, varias ciudades de España se dirá que también van a quedar sepultadas por grandes cataclismos naturales en forma de terremotos, de inundaciones, de maremotos, de tsunamis, etcétera, ¿no? Bueno, eso fue el año 1846 y en años posteriores, en lo que se consideró por parte de no pocos teólogos y escritores que era el don de profecía del que fue dotado Melanie después de la jornada histórica que tuvieron con la Virgen en los Alpes franceses ese 19 de septiembre, ¿no? No sé si le he contestado con esto o quiere profundizar más. En todo caso, claramente es aparición reconocida por la Iglesia. Hay un libro muy recomendable de Léon Bloy, que sin duda seguro que usted conoce, ¿no? El libro de Léon Bloy, católico francés, en relación con los hechos de la Salet, porque los hechos de la Salet, por lo trascendente del mensaje tan apocalíptico que después vino de allí,
ha sido objeto de una exégesis muy profunda, ¿no? Por parte de numerosos escritores y filósofos, teólogos, pensadores católicos y no católicos también, y entre ellos destaca León Blois, ¿no? León Blois, ¿no? Sí, sí, sí. Con el análisis que hace del mensaje que la Virgen le habría transmitido a Melanie en relación con los apóstoles de los últimos tiempos. Los apóstoles de los últimos tiempos, de los que había hablado, como sabemos, San Luis María Griñón de Montfort, el gran apóstol mariano, ¿no? De principios del siglo XVIII, en el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Los apóstoles de los últimos tiempos, que serían como el ejército de la Virgen, que, bueno, pues tendrían una misión especialísima que llevar a cabo en defensa del reino de Cristo y su extensión, ¿no? En esos tiempos profetizados de los ultimísimos tiempos, que vendrían precedidos de la gran tribulación, del dominio terrenal del anticristo, y finalmente serían seguidos del triunfo del reino eucarístico del Señor o triunfo del Inmaculado Corazón de María. Sin caer en milenarismos, obviamente, de un largo periodo de paz, que no estaría exento de pecados, pero evidentemente un tiempo que desde el punto de vista de la gracia y de la bandera con la que viviría la humanidad sería la propia, trasplantada a la época en la que se viva, en su caso, pues el de la cristiandad de la Edad Media, ¿no? Sobre el tema de la Salet, yo no soy mariólogo, o sea, no me dedico a la mariología, claramente. Soy meramente yo tampoco, sí, yo soy un aficionado. Yo soy más bien un aficionado. Recuerdo un libro que no sé si ha sido traducido al castellano, de un famoso mariólogo y perito del Vaticano, que es el padre René Laurentin, exactamente. Sí. Se llama la Découverte de la Salette. Exactamente, Découverte de la Salette, el descubrimiento del secreto de la Salette. No sé si existe en español, honestamente, la edición, yo la he visto una vez en lengua francesa. Y él estudió, yo la tengo en francés. Ok, él estudió muy bien el tema de la Salette. Sobre todo el tema de las profecías, más que de la aparición, de lo que se decía, porque la verdad que decía cosas muy fuertes respecto de una gran apostasía, un problema muy grande interno incluso en la iglesia, gente que ya no iba a tener la fe católica, siempre y los pecados del clero, Como profecías siempre, por cierto, políticamente o eclesialmente incorrectas, que es por eso a veces no son fácilmente divulgadas, algunos no quieren que se divulguen, ¿no? Pero bueno, pues, sacando de lado, si queremos, la veracidad o no de esas profecías, porque bueno, sabemos que aún así cuando una aparición esté aprobada y aún así cuando un mensaje esté aprobado, ¿no? Y eso es importante también que la gente lo tenga en cuenta. Por ejemplo, pongamos el leading case, la Virgen de Fátima, la aparición y mensaje aprobado por la Iglesia. Hay que saberlo, esto es importante para que se sepa uno como católico, que eso no pertenece al depósito de la fe. O sea, yo no estoy obligado como católico a creer ni siquiera en la aparición de la Virgen de Fátima o el mensaje de Fátima o las profecías de Fátima, porque eso no forma parte de... Eso es importante, ¿no? No forma parte de la revelación pública. Exactamente. Se acabó la revelación pública con la muerte del último apóstol, que es la revelación, las dos fuentes, la tradición, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, punto. Ahora uno dirá, pero padre, usted me está tirando abajo las profecías. No, al contrario. Estamos diciendo que la revelación pública ha terminado con el último apóstol. ¿Y para qué viene todo el resto de lo posterior? Las profecías o las cosas que puede añadir Nuestra Señora o nuestro Señor Jesucristo en sus apariciones, el Sagrado Corazón o lo que fuere, ayudan a nosotros a que crezcamos más en nuestra vida espiritual, en nuestra conversión, pero estrictamente hablando no es necesario para la salvación por una cuestión muy sencilla. Si yo hubiese nacido en el año 1916, un año antes de la aparición de la Virgen de Fátima, y no hubiese conocido entonces las apariciones a Sor Lucía, el resto, entonces me estaría condenando, porque no conozco la entera revelación. Pero sí nos sirve. Y aunque no le creamos incluso, bueno, es cuestión de ver la evidencia. Hay muchas cosas, como dicen los italianos, se non è vero è ben trovato, ¿no? Si no es verdad, bueno, por lo menos esto parece ser que sea cierto, porque todas estas apariciones marianas, concretamente, que nos hablan de un momento de gran tribulación para la iglesia, de división, de gran apostasía, bueno, hoy en muchos lugares, lamentablemente,
lo estamos viviendo. Basta con que uno mire a su alrededor o que vea un poco Alemania, lo que está pasando en Alemania con la Iglesia, y se está dando cuenta que estamos viviendo en tiempos muy complejos, muy hasta sismáticos, diría, ¿no? Bien, entonces, Fátima, La Salette, ¿qué otra cosa tenemos sobre el tema de sobre el fin de estos tiempos? Bueno, hay muchas apariciones, ¿no? Pero si me permite, y yo creo que hay que destacar una, hablando en mi caso, con perdón, desde España, ¿no? Pero que tiene dimensión internacional, aunque no está reconocida por la Iglesia, está en ese estadio intermedio al que comentaba, al que aludíamos, ¿no? Como está, entre otras muchas, pues nada más y nada menos que Medjugorje, ¿no? Claro. Y que es las apariciones de la Virgen en Garabandal, San Sebastián de Garabandal en España, porque tienen una dimensión, no exclusivamente, por supuesto, pero sí una dimensión marcadamente escatológica, ¿no? De hecho, esa trilogía de El aviso, el milagro, el castigo, tiene, y corríjame si me equivoco, padre Javier, pero creo que no me equivoco, tiene, con ocasión de los hechos de Garabandal, un impulso importante. Incluso investigando y pudiendo percibir que ya en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, no con esa denominación, pero sí con iluminación de las conciencias, etcétera, pues se puede interpretar perfectamente que determinados pasajes de la Sagrada Escritura, del Antiguo o del Nuevo Testamento, pues podrían responder perfectamente a ese esquema, ¿no? ¿Le parece oportuno que comente lo de Garabandal? Sí, sí. Los hechos de Garabandal. Por las dudas, los que no la conocen, hace un par de años, creo que fueron 2 años si no me equivoco, se publicó una película excelente, yo la he recomendado en este canal y todo, que se llama Solo Dios lo sabe, ¿no? Para el que no sabe nada de la historia de Garabandal, como por ejemplo yo había escuchado nada más que de mentas, no había leído nunca nada todavía, conocí así a aquellas personas que están difundiendo el mensaje, me parece muy bueno, me pareció excelente, excelente incluso porque mostraban desde el principio aún las propias miserias de las videntes, digamos, ¿no? Que intentaban, tenían sus falencias y todo, la verdad que muy, pero muy, se llama Solo Dios lo sabe. Digo, es un resumen por Garabandal, solo Dios lo sabe. Exactamente, Garabandal, solo Dios lo sabe. Coméntenos un poco entonces respecto a este tema. Bueno, pues ya que ha hecho esa referencia padre Javier, diré que ya más recientemente ha salido una segunda película, esta ya más documental que aquella, que se llama Garabandal, Catarata Imparable, ¿no? Y que en YouTube está, se puede seguir perfectamente en YouTube. Y para el que tenga interés en conocer los hechos de Garabandal, pues ahí es una película documental con entrevistas a diversas personas, humildemente a un servidor también, al profesor Javier Paredes también, entre otros, etcétera, ¿no? Bueno, Garabandal, repito, está incluida en ese tercer punto de la calificación, de acuerdo con la ley de la Iglesia, de las apariciones o presuntas apariciones marianas. Está en el intermedio. De momento, wait and see. No consta. No tenemos suficiente, no tiene la Iglesia suficiente información como para decidirse a hacer un juicio definitivo, bien sea a favor, bien sea en contra. Lo digo porque ha habido una estigmatización de los hechos de Garabandal que tiene mucho que ver con el momento en el que se produjeron las apariciones de la Virgen y el contenido de los mensajes, una estigmatización haciendo creer a no poca gente con la mejor intención, que estaban prohibidas por la Iglesia. No están en absoluto prohibidas por la Iglesia. Es más, el último pronunciamiento es del entonces cardenal Ratzinger, año 92, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, durante el pontificado, como sabemos, de San Juan Pablo II, y que en un escrito, una carta oficial, al obispo de la diócesis del momento, Monseñor Vilaplana, que le había dirigido, le dice que si quiere hacer un pronunciamiento público lo haga en el sentido que acabamos de recordar. No consta la sobrenaturalidad, no el que consta la no sobrenaturalidad como se le venía a solicitar, ¿no? Entonces, San Sebastián de Garabandal, que es el nombre de la aldea, es una localidad muy pequeña,
está en el norte de España, pertenece a la provincia de Cantabria, Santander, y allí, del año 61 al año 65, es decir, coincidiendo con la práctica totalidad del Concilio Ecuménico Vaticano II, estuvo la Virgen allí, apareciéndose a 4 niñas, 3 de ellas de 12 años y otra de 11 años en el año 61, que es cuando comenzaron los hechos. Se considera que hubieron más de 2000 apariciones. La Virgen estuvo llevando con las niñas, las 4 videntes, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, una vida ordinaria jugando con ellas, que, bueno, repito, se considera que hay no menos de 2000 apariciones de la Virgen, que empezaron, como digo, con el preanuncio del Arcángel San Miguel el domingo 18 de junio del año 61, la primera venida de la Virgen, el 2 de julio siguiente, es decir, 2 semanas después, el domingo 2 de julio del 61, que en el calendario litúrgico de la época era la fiesta de la Visitación de la Virgen. Curiosamente, el Evangelio del día empezaba con «Y la Virgen María se fue con prisas a la montaña», de San Lucas, cuando fue la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, ¿no?, desde Nazaret. Bueno, pues se fue con prisas a la montaña, porque se fue a la montaña, una denominación común de Santander, la provincia de Santander, en el norte de España, pues es el de la montaña, precisamente, ¿no? La Virgen se fue con prisas a la montaña ese día. Bueno, son coincidencias, claro. Y a estos efectos, permítame, Padre Javier, que yo recuerde esa frase de San Juan Pablo II, cuando ocasión de la coincidencia del atentado que sufrió el turco Ali Akka con la fiesta de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 1981, por la tarde, durante la audiencia general de ese día, 13 de mayo de 81, en la Plaza de San Pedro. El Papa, estando en el Policlínico Gemelli, después de la intervención de urgencia de largas horas de esa noche, como sabemos y tal, dijo una frase que repitió en varias ocasiones hasta su partida al cielo. El Papa dijo, un Papa tan santo y tan mariano como San Juan Pablo II, tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Puntos suspensivos, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Entonces, frase histórica de San Juan Pablo II. Bueno, pues hablando de que no hay meras coincidencias, introduzco eso, que la Virgen vino y estuvo allí mientras se reunía nada más y nada menos que el Concilio Ecuménico Vaticano II, el acontecimiento eclesial de la historia, ¿no?, por lo menos del último siglo, sin duda. Eso en cuanto al momento. Y sabemos, en fin, ahora conocemos mejor que entonces, lógicamente, también la intrahistoria del concilio y lo que tuvieron que sufrir el Papa Juan XXIII primero y luego el Papa San Pablo VI, que lo condujo hasta su final, que le llevaría a que el día de la fiesta de la Cátedra de San Pedro y San Pablo, 21 de junio del año 72, a decir aquella frase de que esperábamos una primavera después del concilio y ha venido la confusión, la división, la duda, se diría algo preternatural. Y dijo aquello de, a continuación, el humo de Satanás ha penetrado por una rendija en el templo de Dios. No lo digo yo, lo dice San Pablo VI, en el año 72. Consideró que el humo de Satanás había penetrado hondamente en el templo de Dios. Bueno, pues en los años del concilio, la Virgen está allí y da 2 mensajes. Uno el 18 de octubre del año 61 y otro, el segundo y último, el 18 de junio de 1965. En el primer mensaje del 18 de octubre del año 61, es decir, escasamente 4 meses después de su venida, la Virgen lo que dice es un mensaje que se consideró como muy sencillo, muy simple, llegaron a decir, o muy normal. Bueno, es que las cosas del cielo yo creo que son muy simples y que las complicamos nosotros, quizás, ¿verdad?
Pero bueno, la Virgen pues lo que dijo en definitiva es que había que rezar mucho, que había que hacer penitencia, que había que ser muy buenos, que había que adorar al Santísimo, que había que ser muy buenos. Dijo que la copa se estaba llenando y que si no éramos buenos, rezábamos, hacíamos penitencia, nos sacrificábamos, vendría un castigo. Eso lo dice el 18 de octubre del 61. Pero la clave está en lo que dijo después, el segundo y último mensaje, 3 años y medio después. Es decir, este primer mensaje era cuando todavía no había comenzado el concilio y el otro era cuando estaba ya en la recta final del concilio. Este mensaje fue el 18 de junio del 65 y el 8 de diciembre de ese año se clausuraba el concilio, ¿no? Ese mensaje luego le dirá en una relación privada a Conchita, la principal de un poco la portavoz de las niñas videntes, que la Virgen no se lo había dado y por eso se lo había dado a conocer el arcángel San Miguel por la tristeza que le había producido tener que decir esas palabras. La Virgen dirá: como no se ha dado a conocer y no se ha cumplido mi anterior mensaje, este será el último, segundo y último. Y dirá: antes la copa se estaba llenando, ahora la copa está rebosando. Y dirá una cosa que entonces pues, se consideró en la España de la época, España oficialmente católica y apostólica y romana, además, ¿no? Se consideró poco menos que una blasfemia, que sacerdotes, obispos y cardenales iban por el camino de la perdición y llevaban consigo a muchas almas. Esto lo dirá la Virgen en el segundo mensaje. Fíjese que en el primer mensaje dice que la copa se está llenando. 3 años y medio después, en los que ha transcurrido básicamente el Concilio Ecuménico Vaticano II, la Virgen dirá: ahora la copa está rebosando. Y sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. Aprovecho para decir que todos los obispos de Santander, todos sin exclusión, igual que no han reconocido como sobrenaturales los hechos, en todo momento se han pronunciado a favor de la ortodoxia de los mensajes, es decir, que no contradicen el depósito de la fe en absoluto. Lo digo para que quede claro, ¿no? Bueno, y la Virgen insistirá mucho en la devoción al culto a la Eucaristía, diciendo que cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía e invitando a ir a rezar ante el Santísimo. Hay quienes consideran, y hay documentación al efecto, de que la encíclica Mysterium Fidei de Pablo VI tuvo que ver con esos mensajes. Aprovecho para decir que Conchita estuvo con el Papa en Roma y Conchita estuvo con el cardenal Ottaviani, entonces prefecto de la Congregación del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe. Década del 70. ¿Perdón? En la década del 70, ¿no? Sí. Exactamente. Estuvo, es decir, el Concilio Vaticano II termina el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada del año 65, y en enero siguiente, del 13 al 19 de enero del 66, Conchita con su madre Aniceta, acompañado por el padre Luna, está en el Vaticano. Está con el cardenal Ottaviani, que había pedido que fuera llevada a Roma su presencia. Está documentado. El encuentro con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de la curia del Santo Oficio, de casi 3 horas, y relata en un acta de manifestación del padre Luna cómo el cardenal Ottaviani, entre medios, salió para saludar a Aniceta, madre de la niña, Conchita, que entonces tenía 16 años, y al padre Luna, para decirles que todo iba muy bien, que tranquilos, ¿no? Y cómo al acabar ese encuentro, pues les invitó a ir a la Casa Pontificia a pedir audiencia para que les recibiera el Papa Pablo VI. Uh-huh. El padre Luna en el acta hace referencia, yo tengo una copia de ese acta, el padre Luna hace referencia en el acta a que no puede dar los detalles concretos de qué manera se reunió Conchita con el Papa.
y en el interregno entre ese día primero que pidieron audiencia al Papa y no le fue concedida, y finalmente cuando ya estuvieron con él, se fueron a San Giovanni Rotondo a estar con el Padre Pío. El Padre Pío había tenido comunicación mística con los hechos de Garabandal. En una carta del 3 de marzo de 1962 que yo he tenido en mis manos, original, una cuñada de Conchita que vive en Garabandal la tiene y a mí me la ha enseñado, pues el 3 de marzo de 1962 les escribió una carta dirigida a Conchita en nombre de las 4 niñas, diciendo que esa mañana había tenido una manifestación de la Blanca Señora y que les había dicho que las bendijera y que ella, la Virgen, estaría con las niñas hasta el final del mundo y hasta el fin. Hasta el final aquí en la tierra y hasta el final del mundo. Y que creerían, aunque sería tarde. Bueno, yo he visto hasta el sobre original, con una manera escrito en italiano, España, Conchita, Garabandal y tal, que dices, ¿cómo pudo llegar eso en el año 62? Bueno, la verdad es que Conchita, pues obviamente, pues no sabía quién era el Padre Pío en esos momentos, pero luego tuvo una comunicación bastante intensa con ella, ¿no? Por cierto, yo que conocí a Conchita en Fátima, el 6-7 de octubre del año 2004, tuve ocasión de conocer al que era entonces confesor y director espiritual suyo, porque me presentó a mí y a 2 personas, amigas mías, con las que yo iba también. Uno lo conoce usted, el profesor Javier Paredes, y el otro, José María Juncadella Salisachs, hijo mayor de Mercedes Salisachs, y que había conocido además a Conchita de joven cuando Mercedes Salisachs trajo a vivir y trabajar a Barcelona durante un tiempo, ¿no? Y nos presentó al padre Luigi como su confesor y director espiritual, que vivía con su madre en Fátima. Era joven, pero estaba delicado de salud y parecía mayor. Falleció poco después, está enterrado en el cementerio de Fátima, ¿no? Y él era discípulo directo del Padre Pío, ¿no? La vinculación de Conchita y los hechos de Garabandal con el Padre Pío son conocidos. Pero vamos, yo aporto este testimonio personal porque me parece importante. En fin, en Garabandal la Virgen les habló a los niños y especialmente, pero no solo, a Conchita, del aviso, el milagro y el castigo. El aviso como una manifestación de la providencia de Dios en forma de un acontecimiento que vería toda la humanidad, de alguna manera cósmico, cosmológico, pero que iría acompañado, y esto es lo relevante, de una iluminación interior, de lo que podríamos considerar como un anticipo del juicio particular si se produjera en ese momento, de cómo vemos nuestra alma, cómo ve nuestra alma a Dios, cómo vemos nosotros nuestra alma con los ojos de Dios, ¿no? Y por tanto el bien que hemos hecho, el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer. Una especie de juicio particular del momento, acompañado de ese fenómeno cósmico exterior, ¿no? Y eso visto como un acto de misericordia de Dios, diríamos, para, si se me permite la expresión, darle un meneo a la humanidad, un meneo a la humanidad, para impulsarla a la conversión, y acompañado a continuación, en un plazo no superior a un año, de un milagro, para que quienes estuvieran en la duda de si lo que habían visto venía de Dios o no venía de Dios, había sido una cuestión psicológica, consecuencia o fruto del impacto producido por ese fenómeno exterior del aviso, esa dimensión exterior del aviso, ¿no?, etcétera, pues para que se supiera que eso viene de Dios, vendría ese milagro. Y además, para que no hubiera duda, Conchita, 8 días antes, tendría que dar a conocer a la humanidad que se iba a producir o que se va a producir ese milagro, de tal manera que cuando se produzca nadie pueda razonablemente y con rectitud de intención dudar de que ese es un fenómeno que ha venido de Dios. Todo eso con la finalidad, como digo, de mover a una conversión de los corazones de los hombres y a continuación, pues en función de la extensión o no de la conversión, pues un castigo, que podría ser en función de esa conversión atenuado o incluso eliminado en la práctica, quedando eso la libre voluntad de los hombres, ¿no? Bueno, y eso es lo conocido como la trilogía aviso, milagro,
castigo, en la que los hechos de Garabandal pues tienen un protagonismo especial. En este caso, entonces, es bastante más sencillo darse cuenta si va a suceder o no, porque hay una cosa bien concreta. O sea, una de las videntes, Conchita, debería estar todavía viva al momento en que suceda el aviso que usted me narra y después el milagro, ¿no? Según lo que narra Conchita ella. tiene hoy 72 años. Uh-huh. Vive en New York, como sabe. Mm. Tiene casa también en Fátima. Es un signo también de un elemento de meditación y reflexión, la conexión Fátima-Garabandal. Hay quien considera que el tercer secreto, según le había comunicado la Virgen a la hermana, a Sor Lucia, Uh-huh. pues tenía que darse a conocer en 1960, ¿no? Exacto. Y en 1960 no se dio a conocer y que el año 61 la Virgen pues vino a Garabandal, ¿no? Entonces, En fin, hacer buenos. eso da para mucho, ¿eh? Hacer buenos entonces, porque si llega a darse entonces, como decía la Virgen en Garabandal, bueno, Dios. Ella dijo, Conchita, no sé si ha visto, Padre Javier, alguna entrevista a Conchita que dice que sus hijos verían el milagro, ¿eh? Y ella es la que lo tenía que advertir 8 días antes. Tiene 72 años. Mira, bueno. En fin, Dios sabrá. Está bien. Bueno, justamente como dice la película, ¿no? El título, ¿no? Garabandal, solo Dios lo sabe. Claro. Bueno, esto daría para mucho más, don Jorge, seguir conversando sobre el tema de las apariciones, sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo, son cosas distintas. Bueno, pero era al menos una primera conversación, una primera entrevista para poder ir poco a poco adentrándonos en estos temas. Así que espero que sea, bueno, ha sido la primera vez, espero que no sea la última, que se haya sentido a gusto. Así que otra vez lo podemos invitar de vuelta para tener una conversación aquí en el canal de Que No Te La Cuenten. Bueno, yo encantado, yo muy honrado. Evidentemente, como usted sabe perfectamente, Padre Javier, no solo son La Salet y Fátima y Garabandal, hay muchísimas, ¿no? Pero primero que no da tiempo. Y segundo, que creo que La Salet, Fátima y Garabandal son 3 muy significativas en cuanto a la implicación de la Virgen en su mensaje con lo que es comúnmente conocido como los últimos tiempos, ¿no? Yo se lo agradezco mucho y desde luego me tiene usted a su disposición si cree que puedo ser de alguna utilidad. Con mucho gusto y encantado, Padre. Muchísimas gracias, don Jorge. Dios les bendiga mucho. Adiós para todos. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.